Emprender no solo es vender un producto o un servicio, es hacer algo con propósito, es entender que debe funcionar y que te debe de funcionar. El día de hoy vamos a platicar sobre los elementos que debes de considerar para poder emprender y no ser parte de la estadística de muerte de las empresas. Lo primero que tienes que considerar son algunos elementos, yo les llamo cualitativos, pero que son fundamentales para poder desarrollar tu empresa. Lo primero es entender por qué estás haciendo lo que vas a hacer, por qué vas a emprender, qué vas a resolver, qué es lo que te motiva a hacerlo. Porque cuando lo haces solo por dinero, existen una infinidad de cosas que te pueden proporcionar ese dinero. Si no vas más allá de por qué estás haciendo lo que haces, el problema va a ser que cuando las cosas no vayan como quieres que vayan, cuando haya problemas, ahí es donde el por qué estás haciendo las cosas cobra mucho sentido. Simon Sinek dice que las personas no te compran lo que haces, te compran por lo que haces. Y es muy importante el tener claro, tu por qué es indispensable, es lo que te va a motivar. Después tienes que tener claro tu misión, tu visión y tus valores. Este concepto lo hemos escuchado muchas veces en libros, en podcasts, nos lo han dicho muchas personas y nos dicen que utilicemos palabras bonitas, palabras de moda. Yo difiero un poco de esto. Lo que creo es que los valores deben de venir de ti, provenir desde lo que tú creas, porque esto es lo que va a regir tu emprendimiento y tu empresa. Estos valores te van a ayudar a poder seguir ese camino. Por eso es muy importante que se definan desde tus creencias. Tu misión, al igual que esto, tiene que ser cómo vas a resolver lo que estás queriendo vender. Y tu visión siempre es cambiante, porque nos dicen que debemos de pensar en ser el mejor de los mejores y que debemos hacer siempre y apuntar a ser la más grande empresa del mundo. Yo creo que debemos ir progresando. Porque recuerda, progreso, no perfección. Es importante el hecho de que estas dos cosas estén muy, muy claras. Y la otra que hay que hacer es definir perfectamente tu clientela. Entender que no le puedes vender a todos, que tienes que segmentar, que tienes que saber quién es tu público objetivo al que le puedes vender tu producto o tu servicio. Un claro ejemplo es la comida. La comida es indispensable para todos los seres humanos. Y en ese sentido hay de todo. Hay comida más económica, hay comida más cara, hay comida más artesanal y más natural, hay comida más procesada, pero hay diferentes públicos y diferentes clientes objetivo. Tú tienes que analizar a quién le vas a vender y dirigirte hacia ellos, por supuesto, analizando cuáles son sus necesidades para que puedas identificarlas y puedas tener un mayor éxito. La segunda cosa que tienes que considerar es entender cuál va a ser tu diferenciador. Escuchamos continuamente la palabra generar valor. ¿Pero qué es generar valor? Generar valor es entender qué tienes que hacer tú diferente a los demás. O dicho de otras palabras, ¿por qué te tienen que comprar a ti y no a los demás? Hoy vivimos en un mundo en el cual hay casi de todo. Y si eres capaz de innovar y hacer algo completamente nuevo, te puedo decir que en unos meses o en unos días vas a tener competencia y vas a tener alguien que haga que venda o que haga algo muy similar a ti. Hoy tenemos que buscar este diferenciador, esta oferta de valor. Generar valor o una oferta de valor es hacer las cosas distintos. ¿Qué vas a hacer distinto? Vas a generar servicio, fidelidad, vas a hacer precio. La elección es tuya, pero tienes que tener muy claro esto, porque si tú no tienes claro esto, no vas a poder permearlo a tus colaboradores y debe ser parte fundamental de tu empresa. Otra parte que es fundamental es tu modelo de negocio. Muchas organizaciones no tienen claro cuál es su modelo de negocio o que incluso tu modelo de negocio va a cambiar. El modelo de negocio es cómo vas a hacer llegar tu solución y cómo vas a generar ingresos. Tu negocio, tu modelo de negocio puede estar comprar, rentar, vender, prestar, qué sé yo. Hay una infinidad de cosas
que tienes que ir entendiendo cómo funciona tu segmento al que estás dirigido, pero necesitas tenerlo claro. No lo confundas con cómo vas a cobrar. No es si aceptas tarjeta a meses sin intereses o aceptas transferencia. No, no, no. Es cómo vas a generar ingresos y cómo vas a hacer llegar este producto o este servicio. ¿Cuánto necesitas para hacer tu emprendimiento? Muchas veces pensamos que requerimos grandes fortunas para poder emprender. Soñamos con ganarnos la lotería, con eh, ganarnos el melate, para poder conseguir el dinero suficiente para poder poner un negocio. Y créeme, hay negocios que se ponen con mucho dinero, pero que fracasan porque no tienen una idea clara, porque no están bien estructurados. Y hay negocios que inician de manera modesta, que van creciendo. El dinero, por supuesto, es necesario, es indispensable. Aquel que te dice que se lo puedes pedir a alguien más, es parcialmente correcto, ya que necesitas poner dinero. Pero tienes que empezar poco a poco. Te invito a que hagas un análisis muy claro de qué requieres. ¿Qué infraestructura requieres para poder vender? ¿Cuáles son tus activos estratégicos, si les quieres llamar de esa forma? Estos te tienen que ayudar a vender más y es sumamente importante que puedas entender cuál es la cantidad de dinero que requieres. Hacer un análisis de cuál es la infraestructura que te ayuda a poder vender más, si necesitas una camioneta, si necesitas un camión, si necesitas una oficina. Entender que ser propietario de un inmueble como un local no va a hacer que vendas más. En la mayoría de los casos esto no es así, pero muchas veces pensamos que lo requerimos porque nos han dicho que hay que comprar el local. No, lo que tienes que buscar es generar una marca, generar que las personas te busquen a pesar de que estés en otro lado. Los inmuebles son grandes negocios para las personas que se dedican a rentar o a vender inmuebles, pero una persona que no está en ese negocio no es algo que deba de buscar de primera instancia. Tú tienes que tener claridad en cuál es tu inversión y tener claro la parte de tus costos fijos. Saber costos y gastos fijos, saber qué tienes que pagar, que no tiene que ver con tu empresa, que no tiene que ver con tus ventas. Es decir, todos los costos o gastos fijos son aquellos pagos, erogaciones que tienes que hacer que no tienen una relación directa con las ventas. Si las ventas crecen, no vas a pagar más. Lo que sí tienes que hacer es, los tienes que pagar sí o sí, vendas o no vendas. Esos son los fijos. Nunca son iguales. La mayoría de las veces son distintos, no siempre se pagan en el mismo periodo, pero se tienen que pagar. Y es importante que analices muy claramente eso, que tengas dentro de esos análisis tu sueldo, cuánto vas a ganar, porque tienes que hacer ese análisis y ese proyecto y esa proyección para poder tener cifras adecuadas y calcular tu punto de equilibrio y tienes que calcular todas las cosas que requieres para que tu negocio pueda empezar y se haga bien. Después, una vez que tienes claro cuáles son tus fijos, cuál es esta necesidad que tienes de poder hacer estos pagos, lo siguiente que tenemos que hacer es calcular tu punto de equilibrio. Y tu punto de equilibrio es algo fundamental. Es algo que incluso aun cuando ya tu empresa esté constituido lo debes de tener claro. ¿Por qué? Porque las empresas cuando crecen el punto de equilibrio crece. ¿Cómo podemos identificar esto? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es recordar que necesitamos el margen de contribución o contribución marginal, como le quieras decir. Esto lo hemos platicado en algunos otros videos y lo que podemos decir es el margen se calcula a partir del precio en que lo vas a vender menos cuánto te costó eso. Para eso requieres entender un concepto que es muy importante, que son los variables. Hay costos y o gastos variables. Hay empresas que tienen solo costos, hay empresas que solo tienen gastos variables. Lo importante es que entiendas que el concepto de variable tiene que ver con que si vendes más, este va a crecer, vas a pagar más. Si vas a vender menos, esto vas a pagar menos. Si vendes menos, vas a pagar menos. Y es muy importante porque esto te va a ayudar a entender cuánto realmente estás ganándote. Es imposible ganarte el 100%. Cuando yo escucho a alguien que dice, es que me gano el 100%, entiendo que está haciendo el cálculo del costo al precio. La realidad es que un margen se construye del precio menos lo que te cuesta. Y eso es importante. Ese margen tiene que hacerse cálculos más a fondo si vendes
muchos productos o muchos servicios, pero tienes que hacer un cálculo ponderado, tienes que hacer diversos cálculos, pero tienes que llegar a entender cuánto te ganas en promedio de tu empresa. ¿Por qué? Porque para calcular el punto de equilibrio es necesario dividir tus fijos entre tu margen de contribución. Por eso es muy importante que desde el inicio sepas cuáles son tus costos y gastos fijos y los dividas entre el margen de contribución. El margen de contribución lo puedes calcular en pesos o en unidades. Si tú utilizas el margen de contribución expresado en unidad monetaria, el cálculo de fijos entre margen de contribución te dará el número de unidades o piezas que tienes que vender para poder salir, para poder no perder y no ganar. Pero si el margen de contribución lo ocupas en porcentaje, el resultado te dará en unidad monetaria, es decir, cuáles son las ventas generales o totales que tienes que hacer para poder generar o para obtener un punto de equilibrio. Es muy importante que consideres esto. Yo te recomiendo que para poder hacerlo hagas un cálculo anualizado. Puedes hacer un cálculo mensual, trimestral, claro, con la misma lógica. Para emprender, yo te recomiendo que hagas un cálculo anualizado para que puedas entender cuáles son las ventas en un año que requerirías para poder hacer. Aquí es un momento de sensibilización. En ese momento en el cual te das cuenta que las ventas son muy grandes, es momento de hacer alguna revisión. Puedes revisar que tus fijos son muy grandes y que quizá uno de los datos que puedan perjudicarte son que necesitas disminuir tu sueldo, que estás pretendiendo ganar mucho, que estás queriendo contratar a muchas personas, que la renta del lugar en el que estás buscando es sumamente caro, que a lo mejor ya estás buscando algunos arrendamientos de automóviles o maquinarias que no estás necesitando. Entonces, una vez que se haga el cálculo de punto de equilibrio, se tiene que sensibilizar. Es decir, si puedes lograr esa venta y aquí te recomiendo ser conservador, más allá de las teorías de que seas positivo, negativo y conservador. Yo te invito a que hagas un análisis, un solo análisis, pero que lo hagas de manera de una forma concienzuda, de forma conservadora. Es decir, si crees poder vender, y entonces en esto viene la distribución. ¿Cuánto crees poder vender en un lapso de un ejercicio? Y un ejercicio no quiere decir un ejercicio fiscal, sino una temporada de enero a diciembre. ¿Cómo se van a distribuir las ventas? Las ventas no se dividen entre 12. Lo que tienes que entender es cómo funciona la ciclicidad o estacionalidad de tu empresa. Todas las empresas o casi todas las empresas tienen ciclicidad y estacionalidad. Hay momentos en los cuales vendes más, hay momentos en los que vendes menos, hay momentos en los que inclusive no vendes. Y eso tienes que tener claro. La mayoría de los negocios, reitero, lo tienen. Y es muy claro cuando te das cuenta en las vacaciones, temporadas bajas, temporadas altas. Entonces, ¿cuál es tu temporada alta? ¿Cuál es tu temporada baja? Para que puedas hacer estos análisis y saber que puede haber meses no tan buenos, pero que debes de vigilar que dentro de esos meses malos no sean tan malos o no sean más malos de lo que hayas proyectado. Eso, ese análisis que tienes que hacer de la proyección es un presupuesto de resultados, también conocido como forecast. Y es muy, muy importante que puedas entender esto para poder tener una proyección de lo que va a pasar con tu empresa en un lapso de un año. Entiendo perfectamente que las personas no tienen una bolita mágica, que muchas veces estas decisiones o estas proyecciones vienen muy de yo creo que a mí me gustaría. Y ahí es donde yo te invito a que hagas una pausa y te des una parte de que dudes un poco de eso. No solo hay que ser positivos, hay que ser realistas en este sentido. Y esto nos va a ayudar a entender si podemos o no podemos, y eso te va a ayudar a poder mejorar tus análisis. Quizás uno de los elementos más importantes, yo lo dejé al final porque en ese orden lo tienes que hacer. Como lo hemos platicado, ese es el orden en el cual, en mi experiencia profesional, es como debes de hacerlo. El quinto bloque o el quinto elemento que debes de considerar es el flujo de efectivo. El flujo de efectivo, que es saber cómo va a tener dinero tu empresa. Entender que vender no es cobrar, que comprar no es pagar, que tenemos que considerar hacer proyecciones de cómo va a entrar dinero, cómo va a salir dinero de la empresa. Y esto tiene que ver mucho con el tipo de negocio en el que estés.
puedes analizar y a lo mejor vas a ser una empresa que vende de contado, como un restaurante, que en su gran mayoría de veces un restaurante vende de contado. Y que no siempre paga de contado a sus proveedores, etcétera. Pero tienes que analizar cuándo vas a cobrar. Hay negocios en los cuales entras y las ventas tienen que ser a crédito. Tú tienes que entender cómo funciona y tienes que saber y darte cuenta que hay negocios que de inicio probablemente no estás preparado, que es preferible ir peldaño por peldaño, pero de una manera sólida, que crecer de un momento a otro y cerrar al otro día. Entonces, es muy importante, identifica cómo funciona el mercado para que puedas entender, oye, aquí en el estándar de este negocio será 30 días. Bueno, pues eso quiere decir que lo que vendas en enero lo vas a cobrar en febrero. Y entonces, ahí es lo que debe ser muy importante. Para poder hacer este flujo, tienes que considerar los ingresos y los egresos. Y los egresos se dividen en dos. Si tienes proveedores, tienes que considerar cuándo les vas a pagar. Es importante entender que el papel de compras no solo es comprar barato. Por supuesto que hay que comprar a precios competitivos, pero es negociar los mejores plazos. Uno de los grandes problemas que muchas empresas tienen es venden a crédito y pagan de contado. Es decir, ven sus productos, sus servicios, los venden y se los van a pagar dentro de X número de días y a sus proveedores les compran y les pagan en el momento. Y eso crea una diferencia de tiempo y eso provoca una falta de dinero para hacer frente. ¿Qué es, a qué vas a hacer? ¿A qué no vas a poder hacer frente? A toda la parte de tus gastos fijos. Por eso es muy importante que tengas claridad en esto de cuáles son tus fijos. Tener claro porque además de esto tendrás que considerar todos aquellos gastos. De repente hay gastos que no se hacen semanalmente o mensualmente, sino se hacen bimestral o trimestralmente. Tienes que considerar, yo te recomiendo que este flujo de efectivo hagas por lo menos 3 meses del análisis. Si lo puedes hacer por semana, semanal por los próximos 3 meses, es excelente, porque eso te va a ayudar a entender cómo funcionará tu negocio. ¿Por qué? Porque hay tres posibles resultados, tus ingresos menos egresos. El primero es que sea cero. Cero significa que los ingresos del mes cumplieron exactamente para cubrir los egresos de ese periodo. Créeme, es muy complicado eso. El otro es que tengas un saldo positivo, es decir, que los ingresos fueron mayores a los egresos, lo cual siempre es lo que se busca. Sin embargo, hay momentos en los cuales te das cuenta que la diferencia entre ingresos y egresos es negativa, es decir, que los ingresos fueron menores que los gastos, que todos los pagos o gastos que tienes que hacer. Y aquí lo que yo te recomiendo es cuando esto sucede y te indica que te falta dinero. Es decir, que los ingresos que tuviste en el mes fueron insuficientes para poder cubrir todos los gastos de ese mes, de ese periodo. Y entonces ahí, cuando tú te das cuenta que fue insuficiente, es cuando echas mano de los ahorros, del colchón, incluso es el momento en el cual a lo mejor solicitas un crédito. Pero hasta ese momento, si tú inicias tu flujo de efectivo con el saldo, con el que tienes en los bancos o lo que tienes en la caja o los ahorros o el colchón, como quieras decirle, si tú inicias con eso, lo que vas a hacer es vas a desvirtuar el flujo de efectivo. Yo considero en mi experiencia que lo primero es ingresos correspondientes al mes menos todos los egresos que tienen que ser correspondientes a ese mes. Y después de esa diferencia harás uso de lo que ya y de lo que decimos. Es muy importante esto porque esta es la causa número uno de muerte de las empresas en este país y en Latinoamérica. Porque las empresas se quedan sin dinero, no tienen dinero para operar. A eso técnicamente se le llama falta de liquidez. Es que no son capaces de generar dinero de manera oportuna. Esa, reitero, es la causa número uno de cierre de las empresas. Las empresas no se mueren en México por tener malas ideas, por no echarle ganas. Las empresas se mueren porque les falta dinero, porque les falta alinear eso. Por eso tienes que tener claro eso y tienes que ir construyendo tu negocio poco a poco. Tienes que tener un análisis correcto y por eso tu motivación y tu por qué es fundamental en este momento. Si este video te funcionó, te invito a que lo compartas con alguien que esté en esta situación. Mi nombre es Andrés Rodríguez Leos y recuerda, la mejor inversión eres tú.